Hola, me llamo Víctor y hago cohetes. Al contrario de lo que piensa mucha gente, hacer un cohete no es tan fácil como coger un tubo de cartón, un motor, encenderlo y que suba y que baje. O sea, sí lo puedes hacer, pero también te puedes complicar la vida durante varios meses diseñando un sistema electrónico que controle el cohete y recopile datos. Y de eso he venido a hablar hoy. Más concretamente, el sistema de telecomunicaciones del cohete. Desde que este ordenador sabe que está a 20 metros de altura, por ejemplo, hasta que este otro lo recibe y lo veo en una pantalla, hay un proceso complejo de manejo de datos que vengo a explicar hoy. Además, os voy a hablar también de la construcción de la estación de tierra. Es lo que se encarga de recibir todas las señales de radio, además de darme información sobre el cohete, tanto al ordenador como a mí de manera visual. Pero antes de comenzar con el vídeo, un mensaje de nuestro patrocinador, PCBWay. Estas placas han sido diseñadas por PCBWay, una empresa que se dedica a la fabricación de PCBs. Y no solo PCBs como estas, también podéis ordenar PCBs flexibles, el montaje de vuestra propia PCB, para que lo podáis implementar en cualquier proyecto que tengáis en mente. Además, ahora mismo están celebrando su 10º aniversario, así que si os metéis en su página web podréis encontrar un montón de cupones de descuento que os ayudarán a llevar vuestros proyectos a la realidad. Dicho esto, continuemos con el vídeo. Voy a empezar hablando de la estación de tierra y todo lo que lleva, para que podáis entender cómo funciona el protocolo de comunicación. Esta placa es la estación de tierra. Cuenta con 2 canales pirotécnicos, por si quisiésemos encender alguna carga durante el lanzamiento, o por si quisiésemos encender el motor mismo del cohete con la propia estación de tierra, en vez de con el ordenador del cohete. Cuenta con una conexión para un servo, por si en una plataforma de lanzamiento quisiésemos agarrar el cohete antes de lanzarlo, la estación de tierra podría controlarlo. Como os estaréis imaginando, cuenta con un módulo de radio. Esta cosita verde de aquí. Eso es un módulo LoRa y es el mismo que lleva el ordenador del cohete. Tiene también un slot para tarjetas SD, por si en algún momento quisiese guardar todos los datos que me han llegado por aquello de tener una copia de seguridad en la propia estación de tierra, antes de volver a enviárselos a la interfaz de vuelo de la que os hablaré ahora mismo, pues podría tener ahí una copia de seguridad que nunca viene mal. Cuenta también con un zumbador, encargado de hacer pitidos y notificarme cosas, por ejemplo. Un 7 segmentos de 4 dígitos, por si quiero que me indique una cuenta atrás cuando el cohete se va a lanzar, por si quiero que me diga la altura mientras el cohete va ascendiendo. ¿Qué os habréis fijado en esta hilera de LEDs? La función de estos LEDs actualmente es indicarme el estado de conexión con el cohete, el estado de conexión con la interfaz de vuelo en el ordenador y el estado de los componentes del ordenador del cohete. Voy a encender ahora el ordenador de vuelo para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Como podéis ver ahora mismo están casi todos los LEDs encendidos menos uno. El primer LED nos indica la conexión con la interfaz de vuelo. Ahora mismo está conectado, pues me está indicando que hay una conexión exitosa con el ordenador. El segundo LED me indica si hay un ordenador de vuelo conectado a esta placa. Y los últimos 4 LEDs me indican el estado de los componentes del ordenador de vuelo. Os habréis fijado que hay uno que está apagado. Ese corresponde a la memoria flash. No es que no funcione, es que no sé cómo usarla y no me interesa aprender a usarla para este vuelo. Ahora, esos 4 LEDs me indican el estado del medidor inercial, el MPU, el estado del sensor barométrico, el BMP, si hay una tarjeta SD conectada al ordenador de vuelo y el estado de la memoria flash. Y con esto ya habríamos acabado explicando lo que es el hardware de la estación de tierra. Dicho esto, voy a pasar a explicaros cómo funciona la interfaz gráfica de vuelo. Como estáis viendo ahora mismo, al iniciarlo me pide que seleccione el puerto serie. Ahora mismo me aparecen 3. Yo tengo que conocer a cuál tengo conectado la estación de tierra. En mi caso es el puerto COM4. Hecho esto, la estación de tierra nos enviará datos sobre si el cohete está conectado o no. Como estáis viendo aquí, ahora mismo el cohete está conectado. Voy a reiniciar la placa para que podáis ver lo que pasa cuando no está conectado. La estación de tierra apaga todos los LEDs menos el de conexión con la interfaz gráfica y en cuanto el ordenador de vuelo vuelve a iniciarse, lo marca como conectado. Igual alguno de vosotros lo veis. Hay un pequeño error en el protocolo de comunicación del que os hablaré más adelante. Por ahora tengo programados varios comandos. Como podéis ver, en la interfaz gráfica me muestra qué componentes están operativos y cuáles no. Además, ahora mismo estoy recibiendo paquetes de datos de la orientación del cohete, junto con su posición, velocidad, aceleración y, importante, los ángulos del control activo. Cuando yo clico en uno de estos rectángulos que tengo a mi derecha, voy a poder seleccionar qué es lo que quiero graficar. Si quiero graficar su posición, si quiero graficar su orientación, su velocidad, un montón de cosas. Otra cosa que se me ha olvidado mencionar, aquí arriba tengo la frecuencia a la que me están llegando datos. Esto es muy interesante, porque si por ejemplo durante el vuelo se pierden paquetes, la frecuencia de los datos va a bajar y eso me puede indicar si igual la conexión está peligrando. Además, debajo de estado de vuelo tengo la intensidad de la señal. Ahora mismo no tengo ni idea de en qué unidades será, pero digo yo que eso es algo bueno. Si por ejemplo quitase las antenas, pues ese número cambiaría y se elevaría a menos 80, por ejemplo. Que un pequeño detalle, no estoy utilizando las antenas correctas, estoy utilizando antenas hechas para otra frecuencia. Entonces, entre los comandos que tengo configurados, tengo configurado uno de reset. Pequeño dato importante, los comandos no siempre llegan, no es raro que se pierdan paquetes. Entonces, ante eso, lo único que puedo hacer es volver a enviar los comandos. Bien, cuando yo le doy a reset, la placa enseguida se reinicia y pasados unos segundos me marca el estado del cohete como desconectado. También tengo programado otro comando que es el de leer flash. En teoría no lee la memoria flash, pero lee las calibraciones de los sensores, cosa que es bastante útil para ver si ha habido algún error durante la calibración. Como podéis ver, después de darlo unas cuantas veces me han llegado mensajes de
las calibraciones del cohete, tanto del acelerómetro como del giroscopio, como del magnetómetro y donde está el punto cero del control de estabilidad activo, en este caso de los servos que lo mueven. Y por último tengo un comando que se encarga de probar el CEA, es decir, hace una serie de movimientos con tal de comprobar que está funcionando correctamente. Esta es la secuencia de inicio en la que comprueba el CEA, pero además yo puedo decirle que lo compruebe otra vez. Como podéis ver, en cuanto yo le doy al comando de test CEA, hace un chequeo del mecanismo de estabilidad activa. Esto es útil para comprobar su correcto funcionamiento antes del vuelo. Los más observadores os habréis dado cuenta de que después de un rato se dejan de recibir paquetes de datos y ya no llegan comandos de datos. Eso es debido a que por alguna extraña razón, que me huelo que será utilizar antenas incorrectas, el módulo LoRa después de un rato deja de enviar información coherente, para simplemente enviar los paquetes desordenados y con datos inventados que no tengo ni idea de dónde salen. Vale, después de explicar la interfaz de gráfica, vamos a pasar a explicar cómo funciona el protocolo de comunicación. Vale, a la hora de hacer esto había dos maneras, la difícil y mal hecha y la difícil y bien hecha. Evidentemente elegí la mal hecha. Vale, pues el protocolo de comunicación es más o menos simple. Funciona con comandos de llegada y con comandos de salida en cada uno de los pasos intermedios. El ordenador del cohete por ahora responde a los siguientes comandos, que son un número aleatorio que me he inventado para comprobar la conexión y que existe un ordenador del cohete por ahí que da respuestas y envía datos, y los siguientes comandos. Test CEA, para probar el control de estabilidad activo. Leer flash, a lo que responde enviando otro comando con datos que no son de la memoria flash, que en realidad son de las calibraciones. Master reset, que lo que hace es reiniciar la placa, y el comando hardware, que lo que hace es enviar datos del estado del hardware. Ahora, esto de aquí también envía comandos por su propia cuenta. Los paquetes de datos, por ahora, los envía sin que se los solicitemos. Entonces, para enviarlo, lo que hacemos es primero enviar un comando que identifique lo que estamos enviando. Por ejemplo, data. Después, un carácter separador, y entre separador y separador vamos enviando todos los datos que se van a enviar, que serían el tiempo, la velocidad, la aceleración, la posición, la presión, la temperatura, un montón de cosas que el ordenador mide. Ahora, el ordenador de tierra hace exactamente lo mismo. Recibe estos paquetes de datos, los identifica con identificador de paquete que hemos enviado y así sabe qué es lo que va a leer y cuántos números vienen detrás de eso. Hecho esto, lo que hace la estación de tierra es volver a enviárselos a la interfaz gráfica, que es lo que tengo en el ordenador, a excepción de con un paquete. Como yo quiero que la estación de tierra también me muestre el estado del hardware, lo que hace también es interceptar ese paquete, leer los datos uno por uno, analizarlos, dar una respuesta como encender o apagar unos LEDs y volver a enviárselos a la interfaz gráfica. Ahora, la estación de tierra también responde a los comandos que enviemos por la interfaz gráfica, que lo único que hace es actuar como un eco. Todo lo que escucha lo repite y se lo vuelve a enviar al ordenador del cohete. Ahora, el código de la interfaz gráfica. Hay partes de este código que llevo sin tocar meses, así que voy a empezar por la parte que me acuerdo. Bueno, lo primero de todo, un poco de programación sencilla, es decir, tenemos aquí los botones, tenemos aquí datos, un montón de cosas que, bueno, eso no es más que caracteres que responden a una variable con un texto para mostrármelo en la pantalla. Y los botones pues exactamente lo mismo. Cuando los pulso envían un comando o hacen alguna acción. Vale, el tema de los comandos, ¿cómo va? Primero envío la palabra com. La palabra com indica que lo que estoy enviando es un comando. De esta manera el ordenador sabe que lo siguiente va a ser un identificador de paquete. Luego leemos el identificador de paquete, que puede ser data, que puede ser un montón de cosas que le indiquen algo a la interfaz de vuelo. Puede ser los datos de la memoria flash. Según qué identificador de paquete nos haya llegado a la interfaz gráfica, esta va a decir, vale, los números que proceden son las calibraciones del cohete o son un paquete de datos. Y ya está, tampoco tiene mucha más miga. Lo único que hacemos es separar cada uno de los datos pues con un carácter, en mi caso este de aquí, que estaréis viendo en pantalla, pero podría utilizar hasta la letra arroba. Ahora, esta era la manera poco eficiente de hacerlo. ¿Cómo se haría de manera más eficiente? Pues en vez de enviar letras como tal, podría enviar unos y ceros directamente. Si por ejemplo yo quiero enviar el estado de un componente que es o un 1 o un 0, en vez de enviar la letra 0, que según el formato ASCII pues se compone de más de un 1 y de un 0, pues podría hacerlo enviando directamente bits. Quiero aclarar que lo que he hecho no es la manera más eficiente de hacerlo, ni mucho menos, pero me servirá para el lanzamiento del cohete que planeo. Por ahora hay muchos de los botones que me queda programar y añadir funcionalidades, pero realmente lo esencial para el lanzamiento ya lo tengo. Ya el siguiente paso que me crearía es escribir un PID para integrarlo todo en un cohete físico y volar el cohete. Si os ha gustado este vídeo, por favor darle like y compartirlo, además de dejarme un comentario si queréis que hable de alguna otra cosa más en profundidad. Dicho esto, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.